Iniciamos. Ángela, cuando tú quieras iniciar, está listo la plataforma. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes, ahora sí me están escuchando más. Mi nombre es Cristina Cayetano. Vamos, hoy tengo pues el objetivo de presentarles a ustedes qué es el banco y cómo opera y puntualmente el apoyo que se está dando a la población víctima del conflicto armado interno. El objetivo es que ustedes puedan conocer los recursos que entrega el banco, cómo se realizan, cómo opera el tema del redescuento, la aprobación de los créditos, la oferta de Bancoldex como parte del NARIF, quiénes pueden solicitar los créditos, cuál es el cupo especial y finalmente pues que puedan tener acceso a esta financiación. Empecemos puntualmente con la definición de qué es Bancoldex y cómo opera. Aquí pues tenemos la idea en que Bancoldex es un banco de crédito de segundo piso. Eso implica que los recursos son canalizados a través de un intermediario financiero. El objetivo principal es financiar las necesidades de capital de trabajo y de activos fijos de todos los tamaños de empresa, a excepción del sector agropecuario en este caso, puntualmente para la población víctima. Por su naturaleza, el banco, pues, digamos que genera y realiza actividades de segundo piso y canaliza sus recursos a través de intermediario financiero. ¿Me siguen todos? Perfecto. Vamos para la diapositiva número 3. ¿Cómo opera el banco? Primero, el empresario solicita una línea de crédito Bancoldex a la entidad financiera. ¿Sí? Esta línea, este intermediario financiero es quien hace la solicitud de crédito. La financiera analiza, estudia y aprueba la solicitud que está haciendo el empresario. Aquí ponemos un ejercicio de varios de los intermediarios financieros que trabajan habitualmente con el banco. O sea, aquí ven ustedes una serie de nombres de bancos.
y adicionalmente, si la entidad financiera aprueba el crédito, le solicita al banco los recursos para ser entregados al empresario. Aquí la primera pregunta que nos puede surgir es ¿a qué intermediario financiero acudo yo como empresario si soy víctima del conflicto armado interno? Hay que tener claridad de que lo importante aquí es cuál es el intermediario financiero que me conoce. Cuando generalmente los empresarios tienen una actividad económica, hay varios intermediarios financieros que los acompañan, ya sea para su tema de nómina, para recursos en general, para créditos de tesorería, créditos de inversión. La idea es que el empresario acuda inicialmente al intermediario financiero que le apruebe, que lo conoce y que le puede aprobar esta solicitud precisamente por eso. Una vez la entidad financiera desembolsa el crédito con recursos de Bancoldex, estos son entregados al empresario y pues el empresario tiene la posibilidad de beneficiarse con este tipo de créditos. Miremos cómo es el tema de la aprobación de los créditos de redescuento. Como lo mencionaba, pues inicialmente esto se hace a través de una red de intermediarios financieros que tengan cupo con recursos de Bancoldex, y el empresario lo que debe hacer inicialmente pues es acudir, presentar su crédito y definir pues cuál es el destino de los recursos y justamente la línea de crédito a la que puede acceder. Aquí los intermediarios financieros pues reciben la solicitud y son los que estudian y aprueban dicha solicitud, como puede suceder también que la puedan rechazar. Bueno, miremos los intermediarios que eligen la utilización de recursos Bancoldex o los propios de cada entidad. Eso quiere decir que el empresario tiene dos opciones: o toma recursos directamente con su entidad financiera o toma recursos con su misma entidad financiera, pero recursos de Bancoldex. Miremos cuál es la oferta del banco. Vamos en la diapositiva 5, ¿me siguen todos? Aquí es importante mencionar que la línea de crédito bueno, hay algunas personas que no nos están escuchando, aunque tenemos otras que nos dicen que sí. Bueno, creo que aquí tenemos una mayoría importante de personas que nos están escuchando. ¿Cuál es la oferta de Bancoldex por parte del SNARIL? Tenemos en primera instancia la línea de crédito para personas naturales o jurídicas de todos los tamaños consideradas como víctimas del conflicto armado interno, convenio, Barif, recursos agotables. Aquí hay que tener en cuenta que estamos financiando empresas de diversos tamaños. Estamos hablando de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Adicional a eso, y hay que tener también claridad en lo siguiente, aquí estamos financiando personas naturales o jurídicas que estén incluidas dentro de la base de ANIF y que esta base pues los represente como víctimas del conflicto armado. También tenemos las líneas de crédito del portafolio de productos y servicios del banco. Aquí vamos a ver diversas líneas de capital de trabajo e inversión a las que pueden acceder los empresarios. Miremos la diapositiva 6. ¿Quiénes pueden solicitar los recursos de crédito de la línea de redescuento para empresas de la población víctima? Esta línea de crédito va muy orientada al fortalecimiento empresarial y ratificamos que la financiación está para personas naturales o personas jurídicas de las que sean socias las víctimas, entendidas las víctimas según lo dispuesto en el
artículo 3 de la ley 1448/2011, incluidas en el RUC. Miremos la diapositiva número 7. Aquí ya entrando en materia de lo que es en la tarde de hoy, vemos el cupo especial de crédito para empresas de las víctimas del conflicto armado interno. Esta línea se circularizó a través de la circular externa 03 de febrero de 2014. Aquí vamos a ver las condiciones en las que fue esta línea. Son los beneficiarios, personas naturales y jurídicas consideradas como micro, pequeña, mediana y gran empresa de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario, reconocidas como víctimas de acuerdo con el artículo 3 de la ley 1448 de inmuebles, destinados todos a actividades comerciales e industriales, y un tema de reposición de vehículos productivos siniestrados por las sumas no cubiertas por el seguro, ¿sí? Y pues estamos viendo puntualmente financiación con destinos de capital de trabajo y de inversión. El monto máximo por empresa equivale a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y el plazo de crédito, vemos créditos de capital de trabajo hasta 3 años, incluidos hasta 6 meses de periodo de gracia capital, compra, reposición de equipos, vehículos, maquinaria y equipamiento hasta 5 años. Y tenemos una tasa de máxima de interés al empresario hasta el 6.17 efectivo anual. Aquí hay que tener en cuenta que la tasa de descuento parte del DTF más 2.17, dependiendo pues de las condiciones en las que se pueda negociar este crédito, pues tendríamos la opción de que el empresario tenga una tasa máxima de interés de 6.17. ¿A través de qué entidades financieras se puede tramitar este tipo de créditos? Tenemos entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria. Aquí vemos bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras. Para el tema de entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria, entidades orientadas a microcrédito, fundaciones, ONG y cajas de compensas. Estos recursos del convenio solo pueden ser solicitados a través de entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera para el tema de la línea de BIC. Para el portafolio del banco podríamos tener los dos tipos de entidades financieras para ser financiados. Veamos la diapositiva 9. ¿Qué financiamos? Puntualmente se financian necesidades de capital de trabajo y activos fijos. Dentro de las necesidades de capital de trabajo vemos todas las necesidades que tienen las empresas para su ejercicio puntual. Aquí vamos a ver materia prima, inventarios, caja, todo lo que involucre como tal una destinación hacia capital de trabajo. Para el tema de activos fijos, pues vamos a ver, todo lo que tiene que ver con remodelaciones, reparación y reconstrucción de inmuebles, vehículos productivos, adquisición o reposición de maquinaria y equipo, ¿sí? Que hay que, tener, es muy importante cuando el empresario está haciendo la solicitud que pueda conocer y que sepa con seguridad qué es lo que quiere financiar. Aquí puntualmente es importante mencionarlo porque dependiendo del destino de los recursos, pues se va a mirar cómo va a ser el tema del pago. Lógicamente, cuando hacemos inversiones, pues las inversiones deben estar contempladas a mediano y largo plazo, porque las empresas van a entrar a hacer una serie de inyección de recursos que lógicamente se van a ver reflejados
en la forma como estén retornando esa inversión a los empresarios, y pues lógicamente esto va a determinar cómo van a ser los pagos, cómo va a ser la fuente de pagos. Mirando la diapositiva número 10, ¿cómo se acceden a los recursos? Aquí vemos que la línea de crédito para víctimas estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2014, hasta que se agoten los recursos. La solicitud de recursos se hace a través de las entidades financieras con cupo en Bancoldex, y la acreditación de la calidad de la víctima está incluida en el registro único de víctimas de la OARIF. El acceso al crédito puntualmente, pues digamos, parte del hecho de que las empresas estén desarrollando una actividad empresarial. Aquí estamos hablando por lo menos que la empresa tenga un año y pues que sea, digamos, que se pueda ver una empresa sostenible, que esté generando una utilidad. También tenemos que las entidades financieras son las que realmente hacen la evaluación y estudio de crédito, y Bancoldex, pues en este caso, pues no tiene injerencia. O sea, dependemos de esa aprobación por parte del intermediario financiero. Miremos la diapositiva 11. ¿Qué evalúan los bancos? Aquí vemos que primero los bancos miran qué tan viable es la empresa. Aquí esta viabilidad lógicamente la vamos a ver reflejada en los estados financieros y puntualmente pues empresas que estén generando utilidad. La capacidad de pago comprobada aquí, lógicamente las empresas hacen su flujo de caja proyectado donde están involucrando cómo va a ser, cómo van a pagar. En el tercero punto tenemos el comportamiento de pagos, centrales de riesgo, empresas que no estén reportadas en las centrales de riesgo, y si es el caso, si no están, digamos, o en algún caso han tenido algún tipo de reporte, pues si están a paz y salvo, poder presentar los paz y salvos y acceder a la financiación. La solidez de la empresa, aquí vemos, digamos, la constitución de su capital, la estructura de endeudamiento que pueda tener, y pues lógicamente que esté de acuerdo con el ejercicio puntual de la empresa. También el banco mira cuál es el sector al que pertenece y finalmente la trayectoria que tenga el empresario en su ejercicio puntual en el mercado nacional. Miremos la diapositiva número 13. Aquí queríamos mencionarles y contarles cuáles han sido los desembolsos a la población desplazada con otro tipo de líneas de Bancoldex. Los créditos con el portafolio de crédito de Bancoldex se han desembolsado más de 135.000 millones de pesos. Los créditos han sido desembolsados en más de 570 municipios en los 32 departamentos. Se han desembolsado créditos desde 103.000 pesos hasta 700 millones. O sea, aquí podemos ver que cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo mínimo que puede pedir un empresario? Pues aquí vemos un registro de los desembolsos que se han hecho. Con recursos Bancoldex se han realizado más de 46.000 operaciones de crédito para empresarios de la población desplazada, población víctima de diferentes sectores de la economía, pues dentro de que les mencionaba de la clasificación del tamaño de empresa. Veamos la diapositiva 14, aquí vemos un tema que es el protocolo de acreditación de la calidad de víctimas. Cuando la víctima manifiesta los enlaces de atención y reparación, su intención de acceder a los recursos de la línea, la ORIF remite a Bancoldex la acreditación de las víctimas y en lo posible el nombre de la entidad y sucursal a la cual se acercará la víctima. Si la víctima acude directamente al intermediario financiero con cupo en Bancoldex, este podrá solicitar la dicha acreditación. Aquí pues les mencionamos los dos correos de quienes nos ayudan a este tema. Tenemos sandra.cortez@bancoldex.com y liliana.cortez@bancoldex.com. Bancoldex a su vez solicita vía correo electrónico
a la UARIF la acreditación respectiva y remite la información de Bancoldex y esta al intermediario financiero que la solicitó. Queríamos mencionarles que el banco cuenta con una línea nacional gratuita, la línea multicontacto, mediante la cual el empresario puede ser asesorado en cuanto a la necesidad que tiene, qué tipo de financiación puede adquirir y a través de los intermediarios financieros en donde esté ubicado. Aquí pues lógicamente estamos hablando de diferentes regiones y de dónde podría pues el empresario acceder. Entonces este es pues el tema puntual. De todas formas pues les recordamos que estas líneas pues o esta línea puntual de víctimas está pues diseñada para personas naturales o jurídicas que tengan dentro de sus asociados con personas que estén clasificadas dentro del club como víctimas y pues lógicamente cuentan con unas condiciones financieras que les permiten tener los recursos en unas condiciones que les pueden mejorar su costo financiero cuando se está pensando en tomar algún tipo de financiación. Entonces, pues sí es claro que hay que tener esto en cuenta y que es una posibilidad para que el empresario mejore productividad y competitividad y que pueda pues tener el costo financiero más adecuado para su ejercicio y finalmente pues para poder acceder al sistema financiero. No sé si al momento tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Sí me siguen? ¿Aló? ¿Sí me están siguiendo? ¿Alcanzaron a escuchar la presentación? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, hay que tener claridad, digamos que en este tema puntual de financiación, los empresarios pues buscan en el momento en que están teniendo una necesidad financiera varias cosas. No únicamente estamos hablando del tema de tasas, hablamos de créditos de acuerdo a la necesidad puntual que tengan. Aquí quisiera pues ser un poco reiterativa en el tema de cuando el empresario mira qué es lo que debe financiar, pues lógicamente el destino nos va a decir qué tipo de financiación se requiere. Si yo estoy solicitando capital de trabajo, pues lo más probable es que requiera créditos a corto plazo, que puedan tener alguna disponibilidad una vez los estoy utilizando. Y aquí, pues lógicamente, hay que tener en cuenta créditos para esta destinación. Lo que no sucede, por ejemplo, muchas veces con créditos de inversión fija. Aquí son créditos que tienen que ir a mediano o largo plazo porque cuando estamos haciendo una inversión inicialmente, el empresario lo que hace es inyectar recursos y entre más se hacen, pues lógicamente el retorno se va a ver en un determinado tiempo. Entonces, por eso es clave que cuando tenemos una necesidad financiera podamos tomar el crédito dirigido a ese destino para que en el momento en que empecemos a proyectar nuestros pagos pues estén de acuerdo a la entrada de esos recursos y empezar un crédito bien desde el principio, porque cuando, digamos, tomamos créditos de pronto de inversión,
en créditos de capital de trabajo, porque en algún momento dado la empresa va a tener problemas de liquidez o de flujo de caja. Entonces, por eso es tan importante conocer inicialmente cuál es el destino, para conocer cuál es la línea a la que debo acceder. Y como les mencionaba, cuando el empresario mira o tiene una necesidad financiera, pues hay que comparar qué nos ofrecen los bancos o los intermediarios financieros en general y qué nos puede ofrecer el banco. Bancoles tiene su línea puntual para víctimas, que es la que nos compete en la tarde, pero también tiene un portafolio de servicios y de productos y servicios que les pueden, digamos, permitir que tengan la financiación adecuada. Aquí me hacen una pregunta, se las leo, con relación a la facilidad de acceso a través de los bancos. En algunos casos que se ha intentado acceder a los recursos, los intermediarios financieros presentan muchos otros requisitos que hacen que las personas desistan de solicitar los recursos. ¿Qué medidas se plantean para que en los bancos les den un trato preferencial a nuestros empresarios y no les pongan a dar vueltas o hacerlos perder tiempo? Bueno, aquí, digamos, hay que ser muy claros en lo siguiente. O sea, cuando un empresario acude a un intermediario financiero, el empresario puede escuchar lo siguiente: o tiene una financiación directamente con recursos del banco, o tiene una financiación a través de recursos bancarios. Entonces, son dos opciones que tiene el empresario una vez hace la solicitud. Es potestad del intermediario financiero permitirle acceder a las líneas de Bancoldex. Aquí, pues digamos, dependen de varias cosas, pero la idea es que el empresario conozca la línea. Si es el caso de un empresario que está clasificado dentro del RUP y que es víctima, pues que pueda conocer la línea, la tenga en su mano y se acerca al intermediario financiero y le solicite, una vez van a hacer ese estudio, pues que pueda tener este tipo de financiación. Porque en el tema de la solicitud de crédito, pues realmente los intermediarios financieros son quienes corren el riesgo crediticio con el banco, y por esa razón pues son los que hacen el estudio como tal. Aquí habría que entrar pues a mirar cuál es la razón, pero como les digo, lo clave aquí es que el empresario conozca que existe la línea, que pueda demostrar que está digamos, en la clasificación de RUF, que lo acredita como una víctima, y que pueda acercarse a su intermediario financiero con la posibilidad de tener este tipo de financiación. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, como lo mencionaba, pues es importante siempre que se tenga una necesidad financiera, que ustedes puedan contemplar los recursos con los que cuenta Bancoldex, en especial pues mirar inicialmente la línea de víctimas, el portafolio de servicios del banco, y que pues el empresario pueda acceder a la mejor opción que le permita tener una financiación de acuerdo al flujo de caja proyectado, y puntualmente que su destinación sea realmente la que le va a determinar qué tipo de financiación tiene, si van a ser líneas para capital de trabajo o para líneas de inversión, que como les mencionaba anteriormente, pues tienen unas condiciones que le permiten a la empresa pues tener la facilidad y tener probablemente un costo financiero o unas condiciones financieras más favorables. No sé si alguien quiere preguntar más. Como les mencionaba, pues no olviden ustedes que tenemos la línea nacional gratuita. Aquí pues en la presentación están los números actualizados en los que el empresario pueda tener una asesoría a través de este sistema de multicontacto, donde dependiendo de la región que esté, el destino de los recursos, se le puede asesorar a qué línea de crédito puede acceder y a qué intermediario financiero puede llegar. Bueno, aquí nos preguntan si nuestra empresa tiene unas condiciones muy básicas, si los ingresos solo alcanzan para pagar sus costos y gastos actualmente.
pero necesitan equipo para aumentar venta, ese flujo caja limita el préstamo. Bueno, aquí habría que entrar a mirar las condiciones en las que se aprueba un crédito. Como lo mencionábamos, hay un tema de viabilidad de la empresa, de capacidad de pago, porque lógicamente el intermediario financiero que les hace el estudio dentro de los estados que ustedes les van a entregar, ellos quieren ver reflejada su cuota, lógicamente. O sea, que ellos puedan ver que dentro de ese flujo pues está proyectada y coordinada pues el pago de la cuota del crédito. Luego, hay que tener en este caso puntualmente un flujo de caja que pueda confirmar que finalmente el empresario va a hacer su pago, si no pues es muy difícil. También el buen comportamiento en las centrales de riesgo, que la empresa tenga cierta solidez y pues que se tenga una trayectoria a nivel nacional, si es el caso, o exportación, o ambas. Sí, no sé si alguien más quería preguntar algo más. De todas formas, pues les reiteramos, para cualquier solicitud, pues les vamos a dejar la presentación. Tenemos pues un grupo en el área de banca de empresas a la cual pertenezco, donde podemos ayudarlos, asesorarlos. Cuando las empresas estén ubicadas en diferentes regiones, las asesoramos también, les brindamos la información, pues para que puedan acceder a este tipo de financiación. Y pues vale la pena tener esta opción, mirar y comparar con lo que los intermediarios financieros les están ofreciendo. De todas maneras, pues les agradecemos mucho el tiempo que nos han prestado hoy. Y bueno, después de un arduo día de trabajo, creo que vale la pena también festejar este triunfo de la Selección Colombia. Sí, de todas maneras, pues quedamos muy pendientes y en lo que les podamos comentar, podemos estar pendientes y gracias a Ángela que nos ha convocado, nos ha invitado hoy. Y bueno, miremos siempre esas alternativas. Tenemos muchos asistentes diciéndonos que han escuchado la charla y bueno, en lo que les podamos ayudar. Ángela, ¿tú sigues con tu charla? Ángela Marcela, ¿aún está allí? Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Hola David, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes ayudar con la presentación, por favor? Claro que sí. Ya.
buenas tardes a todos. Gracias a bienvenida a todos. ¿Aló, me escuchan? Vale. Bueno, como estaba diciendo, muchas gracias por el tiempo que nos regalaron el día de hoy. Sabemos que ustedes tienen unas agendas muy ocupadas por las visitas a los empresarios, pero pues esta capacitación pues es necesaria para contextualizarlos y para sensibilizarlos también sobre todo la normatividad de la ley de víctimas y la oferta que tiene el sector industria y comercio para población víctima. Pues en esta ocasión nos acompañó, tal cual como ustedes escucharon la presentación, adicional a mi presentación y a la presentación de Bancoldex, les voy a enviar una presentación del Fondo Nacional de Garantías, que es sobre que también, la cual también tiene una oferta especial para víctimas, que es importante que ustedes conozcan. Desafortunadamente hoy no puede estar la persona del Fondo Nacional de Garantías dándonos la charla, pero pues cualquier inquietud o pregunta que tengan, les voy a enviar también el correo de la persona y se pueden estar comunicando con ella permanentemente. Bueno, entonces si les parece damos inicio a esta capacitación. Vamos a la diapositiva número 2. Ustedes bien saben, bueno, de pronto de los consultores que están presentes ahorita, muchos han tenido la oportunidad de trabajar en población vulnerable, de pronto otros no, y pues también el objetivo de esto es ponernos todos en contexto. Con la ley 1448-2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, se estableció, el objetivo de esta ley fue establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, tanto de carácter individual y colectivo, en beneficio de las víctimas de la violencia. Esto se da todo en el marco de la justicia transicional, que posibilita hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. Bueno, es importante resaltar que esta ley 1448-2011 tiene varias características importantes, y es que estableció como victimizantes no solamente al desplazamiento forzado, que era lo que se tenía en la normatividad anterior, sino otros hechos victimizantes como el secuestro, la tortura, entre otros. Y de igual forma permitió que no solamente habláramos de una asistencia y una atención, sino también una reparación integral, donde no solo existieran medidas de carácter individual, sino también colectivo. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Bueno, vamos con la diapositiva número 3. Como les venía contando, los pilares de la ley 1448, o los principios en los que se fundamenta, es la verdad, la justicia, la prevención y protección, la atención y la asistencia y la reparación integral. Me voy a detener un poquito en el tema de reparación integral porque es ahí donde este ministerio realmente está enfocando sus acciones en el marco de la ley, no pues obviamente por competencia legal, porque la ley así lo dispuso, pero de igual manera porque el ministerio y dentro de la institucionalidad de la ley es parte del SNARIF, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Como parte del SNARIF, entonces también tenemos que participar y tenemos que estar coordinadas con las otras entidades del sistema, que el sistema es conformado por más de 30 entidades del Estado y también entidades y organizaciones de la sociedad civil que participan con el fin de reparar, de la reparación integral a las víctimas y el goce y asegurar el goce efectivo de sus derechos. Dentro de la reparación integral están pues también hay varias medidas como el tema de la restitución, rehabilitación, indemnización y medidas de satisfacción. ¿Qué consiste la restitución? La restitución es el restablecimiento de las víctimas a la situación que se encontraban antes que acaeciera el hecho victimizante. ¿Esto qué significa?
hay varios componentes en el tema de la restitución, que es el de tierra, el de vivienda y el de empleo. Una persona que de pronto sufrió, que es víctima del desplazamiento forzado, pues de pronto, bueno, es posible que no se le pueda restituir el empleo en el que estaba antes del hecho victimizante, pues porque seguramente se encontrará, o sea, porque seguramente sus condiciones ya no van a ser las mismas y no se encontrará en el mismo territorio que estaba antes. Para lo cual, la restitución en este sentido tiene un enfoque diferente que está más que todo dirigido al, a la transformación, un enfoque transformador en el tema de las capacidades de las personas. Y con la restitución de empleo lo que se pretende, bueno, hay también dos enfoques, como tal restitución de empleo y una promoción de, también puede ser de autoempleo, que es también del Ministerio de Comercio, enfoca sus acciones, sus actividades para la población que especialmente tiene, que trabaja con sus unidades productivas o pues que ya tiene una empresa formal. Vamos por favor a la diapositiva número 4. Este es un cuadro, esta es una gráfica que muestra cómo funciona, o sea, cómo funcionamos las instituciones en el marco de la ley. Entonces, inicialmente, a través del decreto 1725, se creó el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas y a partir de ahí derivaron unos comités. Como lo dije anteriormente, hay, por ejemplo, un subcomité de restitución, hay otro tema de atención y asistencia, hay otro tema de participación, y de ahí serían unos planes de acción de las entidades que somos parte del SNARIF. Y bueno, es por eso también que el Ministerio de Comercio ha diseñado estos programas para poder enfocar o las acciones hacia un tema de reparación integral, que ya más adelante les voy a explicar por todos los componentes. Vamos a por la diapositiva número 5. Componente de atención y asistencia. Este componente está dirigido a restablecer los derechos de las víctimas, garantizar las condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida económica y social. ¿Cuáles son las medidas entonces que se deben tomar? En primer lugar está información y orientación. Hay un acompañamiento jurídico y social y psicosocial. Hay una ayuda de atención humanitaria en caso que se requiera, la identificación, y hay una asistencia en salud, educación, alimentación, reunificación familiar y generación de ingresos. Esta instancia la que coordina es el subcomité de atención y asistencia. Pero todas estas medidas tienen una característica en el marco de la ley y es la temporalidad que se le debe dar a estas medidas. Al contrario del componente de reparación integral, este componente tiene como objetivo reparar de manera integral, adecuada y diferenciada, transformadora y efectiva a las víctimas por el daño sufrido como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Este componente es mucho más, digamos que es más relevante en el marco de la ley porque finalmente, como ustedes lo pueden leer en la descripción, tiene como objetivo reparar de manera integral, adecuada y diferenciada y transformadora. Es decir, tiene varios retos este componente. Y pues eso ya se da con el reconocimiento finalmente de un daño sufrido por la víctima, pues como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y infracciones al derecho internacional humanitario. Dentro de las medidas de la reparación integral está lo que les comentaba ahorita, la promoción del empleo rural y urbano destinadas a brindar herramientas necesarias para que las víctimas puedan entrar a competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Pero como les mencionaba, no solamente es el empleo visto desde una relación laboral, sino también la otra forma de empleo que viene siendo el autoempleo, que finalmente viene siendo la descripción de una realidad de la mayoría de la población desplazada. Y bueno, y la política también de generación de ingresos, lo que generó fue fue la creación de emprendedores, de emprendimientos. ¿Cuáles son los derechos que se protegen acá? Derecho a la restitución de tierras, derecho a la reparación integral, derecho al retorno y la reubicación, derecho a la vivienda y derecho al trabajo.
y la instancia que coordina esto es el subcomité de restitución, que igual el subcomité de restitución lo componemos varias entidades del Estado, donde también hay participación de las víctimas y también hay participación de otras entidades de control. Vamos por favor a la diapositiva número 7. Bueno, dentro de las medidas, como les contaba ahorita, está la indemnización, que es la compensación económica entregada a las víctimas por los perjuicios causados con ocasión de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Pero pues no solamente está la indemnización, sino hay otras medidas, como les comenté ahorita, que es por ejemplo las medidas de la reparación, que están más orientadas hacia el restablecimiento de la dignidad de la víctima, y las garantías de no repetición, que es las medidas que también tiene que adoptar el Estado y en general la sociedad para que no vuelvan a ocurrir esos hechos victimizantes. En este caso nos vamos a enfocar también en el tema de indemnización y como medidas el acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos con el propósito de que las víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida en diferentes componentes. En este punto me voy a detener un poco porque la ley contempla dentro del componente de preparación integral, específicamente en la medida de indemnización, el plan de acompañamiento a la adecuada inversión de los recursos, para lo cual la unidad de víctimas pues, es la institución o la entidad que coordina todo el sistema. Tiene todo un equipo y tiene toda una infraestructura donde hay unos enlaces en territorio para que las personas que ya hayan recibido, para que las víctimas que ya hayan recibido indemnización, pues puedan tener o puedan realizar un plan para el adecuado manejo de estos recursos y no los vayan a malgastar como ya ha sucedido en varias ocasiones. Entonces la población tiene varias opciones para invertir esos recursos, como es el tema de vivienda, como es el tema de generación de ingresos, como es el tema de educación. Y un reto para nosotros importante también aquí generar un tema de corresponsabilidad también con los usuarios o con los empresarios, con los participantes de este programa, que al final son ellos quienes van a invertir sus recursos en su propio negocio. Pues igual ahí ustedes van a estar con, o sea, los consultores también como para asesorarlos. Entonces es importante también conocer si las víctimas o si los sectores con los que ya estamos trabajando pronto ya recibieron o no han recibido su indemnización. Todo esto se da en el marco de la reparación integral, como les comenté, y eso también se maneja en una instancia en nuestro comité, que es el comité de indemnización. Entonces, ¿cuáles son los ejes sobre los cuales trabaja el Ministerio? Bueno, al comienzo no lo dije, pero dentro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hay un grupo de inclusión social, que es el grupo en el que yo estoy, que finalmente es el que se encarga de adaptar toda la oferta programática del Ministerio para la población víctima. Y nuestros 4 ejes, pues es la restitución, que es la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior, el programa de acompañamiento para la inversión adecuada, como ya les comenté, la participación de las víctimas, porque que haya una participación de las víctimas, finalmente la política, sobre todo en el tema de desplazamiento, se ha hecho sin contar con la población, bueno, antes con la población desplazada, hoy en día pues ya va más hechos victimizantes, pero para nosotros es muy importante incorporar este enfoque dentro de nuestros programas y pues en el programa que ustedes realizan, que es el PDP, finalmente es un acompañamiento constante a los empresarios, por lo cual hay una participación igual, constante por parte de las víctimas. Y pues como una entidad que pertenece al ESNARIF, como les cuento, del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que tiene obligaciones concretas, entre las cuales también se encuentra el tema de coordinación y articulación con las demás entidades. Bueno, diapositiva número 9. Estos son los diferentes enfoques que tiene, o los ejes transversales de la política pública.
el cual está el enfoque diferencial, el enfoque territorial, enfoque psicosocial y sistemas de información. Para nosotros es igual, desde igual importancia el enfoque diferencial, toda vez que pues hay toda una, de hecho hay unos autos pues por parte de la Corte Constitucional y finalmente los decretos también que reglamentan la Ley 1448 que nos obligan a tener un enfoque diferencial y es por ejemplo ahí la tarea donde nosotros, o bueno, donde los consultores y todos los operadores de los proyectos que se tienen que empezar a caracterizar la población, porque por más que el criterio de nosotros sea un criterio objetivo de empresarios, igual hay que caracterizarlo si pertenece a población indígena, si es afro, si es rom, gitano, mujer, etc. Entonces es importante que se tenga en cuenta ese enfoque. Bueno, el subcomité de rehabilitación, que es el enfoque psicosocial, tiene que ver más que todo con las medidas de reparación integral, entonces no voy a ahondar en ese tema y en el enfoque territorial y en el de sistemas de información, que finalmente no es un tema relevante. Vamos por poner la diapositiva número 10. La 10 también la podemos omitir, vamos a la ruta de la reparación individual, que es la diapositiva número 11. La ley contempló una ruta para la reparación individual, que es la que está aquí en el diagrama, donde primero hay un contacto y orientación sobre medidas de reparación, eso lo tiene a cargo la unidad para las víctimas. Hay una entrega de documentos de reconocimiento y dignificación, eso también se encarga la unidad para las víctimas. Y hay una presentación del enlace de reparación y caracterización, que esto era lo que les contaba ahorita, para la reparación integral. Enlace, pues hay todo un equipo que se despliega en territorio y en cada territorio hay un enlace de reparación. Son los que se encargan de caracterizar a la población y determinar y de acompañar a la víctima cuando accede a la indemnización en procesoría. De eso también se encarga la unidad para las víctimas y de ahí en adelante ya hay una remisión para las rutas de vivienda, empleo, tierras, crédito, rehabilitación y satisfacción y esa es donde nosotros entramos. De pronto no toda la población que está en el programa ha recibido indemnización, pero puede que alguna sí haya recibido indemnización y seguramente, bueno, al final, esto es algo que se está implementando desde hace poco, pero seguramente dentro de los cruces que se hagan con la información muchos de los empresarios que nosotros estamos viendo, bueno, o asesorando, están dentro de esta ruta de reparación individual. Bueno, vamos a la diapositiva número 12. Bueno, en general esa es la ruta de reparación, es como a grosso modo, obviamente la ley tiene muchos más aspectos, tiene muchas más generalidades. Lo anterior es como un poco para aterrizarlos y el tema de por qué el Ministerio de Comercio está llevando a cabo este programa. Y hay un antecedente muy grande que es la sentencia T025 de 2004, que esta sentencia es de la Corte Constitucional, que fue por medio de la cual declaró el estado de cosas inconstitucional frente al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. ¿Y cuándo hay un estado de cosas inconstitucional? El estado de cosas inconstitucional se da cuando se cumplen varios criterios. Y estos criterios son la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales, la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, la adopción de prácticas inconstitucionales, la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. ¿Esto qué significaba? Al final de cuentas, esto se traducía en que las entidades no tenían programas específicos para la población desplazada, no tenían un presupuesto adecuado, no tenían un presupuesto específico para la población desplazada, no había una política integral, eran pues, los programas de cada entidad y ya. Y adicionalmente que cada vez se recibían más y más tutelas sobre población desplazada y se generaban más desplazamientos. Entonces esto llevó a que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional y esto lo que generó
fue una cantidad de órdenes a todas las entidades para decirles como, mire, usted, entidad encargada de este tema, tiene que hacer esto, esto y esto frente a la población desplazada. Y sobre todo, pues dio órdenes muy concretas en temas, por ejemplo, de protección a la población indígena, a la población afro, a las mujeres. Y dentro de estas órdenes, pues obviamente también énfasis muy grande en la coordinación entre nación y territorio, porque resulta que la población desplazada pues, iba concentrándose más en otras ciudades, las alcaldías en gobernaciones pues, muchas veces no tenían el presupuesto adecuado o no entraban dentro de sus proyectos, y el Estado al final de cuentas también muchas veces estaba haciendo acciones desarticuladas, entonces ordenó que nos articuláramos entre nación y territorio. Vamos a la diapositiva número 3. Entonces, a partir de esa sentencia, a través del decreto 250 de 2005, se escribió el Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia. Como les cuento, o sea, el hit o digamos que uno de los avances pues, de la ley de víctimas era precisamente que no se contemplara como único hecho victimizante el desplazamiento, sino también otros hechos victimizantes. A diferencia de la normatividad anterior, que solamente contemplaba el de la población desplazada por la violencia. Y a través de este plan lo que se pretendía es también de acción para la prevención al desplazamiento forzado interno en Colombia, que permite la restitución de los derechos y las obligaciones. Y hablaba como una fase, o sea, digamos que esta es la fase como de la reparación integral. En ese momento se hablaba de una fase de estabilización socioeconómica, que era la promoción de acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social. Vamos a la posición número 14, por favor. Entonces, a través del decreto 2569 de 2009, se definió qué era esta estabilización socioeconómica y cuándo se lograba. Entonces se dice que es cuando el desplazado puede, mediante el acceso a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en viviendas, salud y educación y alimentación a través de sus propios medios o a través de las acciones del Estado. En este sentido, o sea, si bien está una definición de la estabilización socioeconómica, hoy en día es muy difícil saber cuándo esta persona adquiere o llega a ese estado o llega a esa estabilización socioeconómica. Realmente acá habla de la satisfacción de las necesidades básicas en vivienda, salud y educación y alimentación a través de sus propios medios, es decir, había que crear una política de generación de ingresos para que estas personas llegaran a esa estabilización socioeconómica. Pero adicionalmente la Corte Constitucional, pues dentro de sus facultades, como lo han ido haciendo, ha expedido varios autos de seguimiento donde precisamente lo que pretende es establecer cuál ha sido el grado de avance, pero sobre todo de cumplimiento a esta sentencia T025 del 2004. Entonces, a través, por ejemplo, del auto 109 y 233 de 2007 se adoptó una batería de indicadores obligatorios que lo que nos indica es el goce efectivo de derechos. Entonces, a través de este cumplimiento de goce efectivo de derechos, vamos a través como el cumplimiento, ya sea como de manera simultánea o se va a determinar cuándo una persona puede llegar a esta fase de estabilización socioeconómica. Después se promulgó el auto 116 de 2008, donde habla de goce efectivo de derechos de la población desplazada. El auto 008 de 2009, que habla de un replanteamiento de la política de generación de ingresos y un plan para promover el fortalecimiento de la capacidad institucional. Eso tenía que ver más que todo con el tema de la falta de articulación de las mismas entidades de la nación y las entidades territoriales. Y por otro lado, el planteamiento de la política de generación de ingresos, porque la Corte, dentro de los informes que solicitó de seguimiento a las entidades, se dio cuenta que muchas entidades estaban duplicando esfuerzos, se estaban generando costos muy altos y al final la población víctima realmente no estaba llegando a esta fase de estabilización socioeconómica. Y el auto 007 de 2009, que habla del principio de colaboración armónica, coordinación, subsidiariedad, concurrencia, que es la primera vez que nos habla de estos principios, y que finalmente incorpora la ley 1448,
como principios rectores para todas las entidades del SNARIP. Y es por esa razón por la que nosotros también estamos solicitando como en cada uno de nuestros proyectos articulación con las demás entidades del Estado y pues otro tipo de organizaciones para no generar tampoco duplicidad y confusión. Podemos por la diapositiva de 16. Y de igual forma, como les comenté, se incluyó el enfoque diferencial que tiene que ser de manera transversal. A través del Auto 004 y 005 se habló de la protección de los derechos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento, la protección de derechos de afrocolombianos y víctimas del desplazamiento, y finalmente la protección con el enfoque diferencial de las personas desplazadas con discapacidad. Y en este sentido, pues yo quiero resaltar un poco que nuestros criterios, digamos que el criterio de aquí que nosotros tenemos en cuenta es como el criterio del empresario, más que otro criterio, pero sí es necesario que nosotros desde nuestras labores, desde nuestras actividades, a los empresarios que estemos llevando, caractericemos si son o no son ya. Bueno, posteriormente, y frente a las críticas de los autos de seguimiento, frente al replanteamiento de la política de generación de ingresos, se crea el COMPES 3616 de 2009, que es el que establece una política y una ruta de generación de ingresos. Su objetivo era desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población desplazada y la población de extrema pobreza, aprovechando sus capacidades y creando las oportunidades para que los diferentes grupos que la componen puedan acceder y acumular activos en mediano y largo plazo y alcanzar la estabilización socioeconómica. Entonces, en ese sentido, pues se crea una ruta para atacar ciertas barreras que se tenían, como era la dificultad de acceso a activos físicos, financieros, la asistencia técnica, servicios de acompañamiento y servicios de desarrollo empresarial. Es, por ejemplo, en estos ejes problemáticos donde el Ministerio de Comercio viene a jugar un rol muy importante porque viene a atacar estas debilidades. Por otro lado, estaba la debilidad institucional de las entidades territoriales. Se constituye una barrera para promover el desarrollo económico local. Bueno, el impedimento para acceder a activos físicos. Hay una debilidad en el marco institucional actual. Bueno, en ese momento fue en el 2009, donde había una debilidad en la coordinación de las entidades y que la población desplazada y en extrema pobreza enfrenta barreras para desarrollar sus capacidades. Entonces, para ello se crea esta propuesta de ruta integral de generación de ingresos y pues comienza la creación de un perfil laboral para determinar pues, cuál es el perfil de la población y a partir de ello, a través de los talleres ocupacionales, determinar si se requería, bueno, la educación y la capacitación e intervención psicosocial que siempre va a ser pues, necesaria para la población. Esto estaba encargado el SENA y el Ministerio de Educación. Y una vez teniendo eso listo, pues se vería cuál de las dos rutas se iba a seguir, si era intermediación laboral, de acuerdo con lo que se había concluido en el perfil laboral de la persona, o si había un emprendimiento y acá había que determinar si el emprendimiento ya existía o era un emprendimiento nuevo. Si ya existía, pues entonces ahí es donde me daba asistencia técnica para el fortalecimiento, si pues era nueva la asistencia técnica para la elaboración de proyectos, también con la prestación de servicios de desarrollo empresarial, educación financiera, microcrédito, capital milla, tierra y agua reza, que es un programa que tenía que tiene, perdón, el Departamento para la Prosperidad Social. Y pues sobre todo esto hay un acompañamiento personalizado y también se deben integrar todos los enfoques de los que les hablé ahorita. Entonces, en este sentido, donde el Ministerio de Comercio juega un rol importante, porque no solamente es la ley le pone las competencias, la reparación integral, hoy hablando en el lenguaje de la ley 1448. Y para ello, pues es que tenemos
Por eso es para ellos que desarrollamos el programa de desarrollo de proveedores, así como otros programas como es el proyecto de microfranquicias, como es el programa un programa específico para el fortalecimiento de capacidades productivas de población indígena. Tenemos una convocatoria a través del Fondo Impulsa, que es como el principal instrumento para el apoyo a los empresarios en el fortalecimiento empresarial. A través de este fondo se realizan convocatorias. También tenemos atención con población en extrema pobreza perteneciente a Red Unidos, y que seguramente si alguno de sus empresarios pertenece a Red Unidos, seguramente podrá estar incluido en un grupo de ahorro y crédito, que es un proyecto que tenemos para fomentar el ahorro de una manera, o sea, para fomentar el ahorro y fomentar el acceso a crédito, pero de una manera informal, entre la conformación de grupos de ahorro entre la población. Esto lo hace en convenio con Red Unidos y con Banca de las Oportunidades. Y de igual forma, por ejemplo, tenemos un programa que está en convenio con ProPaís para poder llevar también para poder llevar sus productos a plataformas comerciales que ellos puedan insertarse en nuevos mercados. Bueno, esta última diapositiva es más que todo como la institucionalidad de la Mesa Técnica de Generación de Ingresos, es una de la política de generación de ingresos. Bajo la ley 1448 ya no se habla solamente de la generación de ingresos, sino también de la generación de empleo. Pero en general este era el panorama como normativo que les queríamos socializar para que pues, supieran un poco por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias por el tiempo y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Yo les voy a facilitar las presentaciones. Bueno, igual creo que ya creo que por parte de nosotros van a enviar a todos. Pero adicionalmente les voy a socializar también la presentación de oferta del ministerio, pues de este grupo, para que ustedes la tengan en cuenta. Y cualquier inquietud que tengan en el desarrollo también del programa, pues cuentan con nosotros en cualquier cosa que les podamos ayudar, que les podamos colaborar. Aló, buenas tardes. Ángela, buenas tardes, ¿me escuchas?
Aló, buenas tardes. Adelante, Sofía, te escuchamos. Listo. Era mi sonido que me estaba. Una preguntita para Ángela. En estado en contacto con la población desplazada, es muy frecuente que nos pregunten por el tema de vivienda. Es un tema muy sensible, que igual pues nosotros no estamos trabajando, pero sí sería bueno tenerles una respuesta concreta. Hay personas que manifiestan que han hecho trámites, que les dicen que llaman, que cumplen las expectativas que les vienen y les dicen y les dicen. A estas personas a dónde los debemos direccionar. Sí que pues estamos hablando por el Ministerio de Industria y Comercio, pero ellos, dado que se maneja la población, ¿cuál sería el trámite para no desgastar a estas personas y cerrar esos temas con ellos? Bueno, con el tema de vivienda, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. El tema de vivienda, si es vivienda urbana, es con el Ministerio de Vivienda. Entonces, si es vivienda rural, ya entonces el Ministerio de Agricultura. Entonces, yo lo que te sugiero, lo que yo te recomiendo, pues finalmente no es una cosa, pero sí que darle información. Ahora, si estas personas ya recibieron la indemnización, pues están interesados en la pero este enlace lo da es la unidad. Si ellos no conocen su enlace, es importante que se dirijan a la unidad de víctimas.